Bueno, bueno, entonces decía, estos dos versos que Julio, que Luis Fleitas, no sé por qué siempre le cambio el nombre, Luis Fleitas, elige para, para el título, pero que también los vuelve a citar, ¿no? Como, este, como acápites de la novela. Dice, estoy hoy vencido, como si supiese la verdad, estoy hoy lúcido, como si estuviese por morir. Fernando Pessoa, Tabaquería. Bueno, y ahí, por ahí vamos a empezar, ¿no? O sea, bueno, en realidad tengo que empezar por otro lado, tengo que empezar aludiendo a quién es Luis Fleitas. Luis Fleitas, nace en 1955 en, en el departamento de Rocha, la pequeña ciudad de José Pedro Varela. Es abogado y escribano y fue, ahora ya jubilado, y fue defensor de oficio de menores, defensor de oficio de menores. Eso, ese dato, digamos, son dos datos importantes, ¿no? Uno, que él haya vivido los primeros 20 años de su vida, o por ahí, él se traslada a Montevideo en el 74. O sea, que él haya vivido su infancia y su adolescencia en un pueblo. Esto es muy decisivo en la vida de una persona, ¿verdad? Como que le da un contexto cultural, un contexto afectivo incluso, ¿no? Particular. No es lo mismo haber nacido en una ciudad capital como Montevideo que haber nacido en un pueblito en el interior del país y haber hecho toda la enseñanza primaria, secundaria, etcétera, en ese lugar. Y después él se traslada a Montevideo, por supuesto, para hacer derecho y notariado en la Universidad de la República y ejerce como defensor, como abogado, escribano, como profesor también y como defensor de oficio de menores. Eso también, imagínense ustedes, proporciona un material. Yo, Sí. eh, justamente pude leer, porque no está fácil conseguir eh, otras obras de Luis Fleitas, porque no se consiguen en internet, pero leí un cuento de él, tiene muchos cuentos publicados. Esta es su única novela, pero tiene muchos cuentos. Incluso cuentos premiados en cuentos para oír, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquellos concursos que organizaba Radio Sarandí, creo? Sí. Era cuentos para oír que después se publicaban. Bueno, yo toda esa colección la tengo, pero la tengo en Ah, Floresta y con el asunto de que no me puedo mover, no los pude ir a buscar, pero ya voy a buscarlos. Este, y después está también, eh, ha participado del concurso de banda oriental, de los concursos de banda oriental y de las antologías de banda oriental, y ahí fue donde encontré un cuento de Luis Fleitas que se llama Ray Charles, que Ray está, Charles. Ray Ray Charles. Charles, está claramente inspirado en su experiencia como defensor de oficio de menores. Porque, ¿quién es Ray Charles? Ray Charles es un muchacho que es un, digamos, huésped consuetudinario de la Defensoría de Menores porque dos por tres está cometiendo algún delito, no grave, pero algún delito al fin. Y entonces
va a caer a la Defensoría de Menores y es un negro con una sonrisa radiante que se tiene a todo el mundo en el juzgado conquistado. ¿Y cómo los conquista? Aparte de que es muy simpático, porque hace unos cuentos tremendos, es un mentiroso compulsivo, ¿no? Entonces hace unos cuentos divertidísimos y todo el mundo queda así pendiente. Cuando viene él a declarar a la defensoría, todo el mundo así a las escondidas trata de escuchar sus cuentos, ¿no? ¿Y cómo terminan todos los cuentos? Con una canción Georgia, Georgia. a, a grito pelado. Imagínense ustedes la situación. El juzgado, una canción absolutamente desafinada, pero que todo el mundo celebra como que fuera el gran cantante, y entonces por eso en el juzgado lo llaman Ray Charles, ¿no? Porque siempre termina cantando y haciendo, y es como súper teatral. Bueno, entonces a mí este cuento me pareció súper ilustrativo, ¿no? Como de algo que de cómo la vida real, ¿no? El trabajo de Luis Fleitas podía proporcionarle el material narrativo, ¿no? El personaje es absoluto. No les voy a contar el cuento, porque el cuento está en una antología de banda oriental que se llama 2540. Es una antología que publicaron en 2018, este, con un montón de escritores, no sé, como 20 escritores, entre los cuales estaba Luis Fleitas. Y y esta antología se llama 2540 porque son 25 años del concurso de Lolita Rubial, que es el que organiza Banda, y 40 años de la colección Lectores de Banda Oriental, de las cuales yo sé que algunos de No, ustedes son no. socios, Henry y yo. No sé si algún otro. Bueno, entonces es una colección que todos los meses te entregan un libro y un general un libro de porte bastante pequeño, tipo ¿no? Tipo el de Sara Vencida y Lúcida, pero que este, a veces es muy interesante porque proporciona textos que no son de tan fácil acceso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuentos de, a mí por lo menos la parte que más me gustó de la colección Banda Oriental, que siempre la añoro porque ahora no lo están haciendo, es, por ejemplo, panorama del cuento nicaragüense, panorama del cuento guatemalteco, panorama del cuento paraguayo. Entonces, eso está buenísimo porque uno ve más o menos algunas líneas de la literatura, sobre todo el contexto latinoamericano, que para nosotros son muy difíciles de conseguir, porque paradójicamente, aunque hablamos la misma lengua, estamos en el mismo continente, el, el contacto cultural es poco. Nosotros no recibimos, a no ser que sea ya un libro consagrado, ¿no? De alguien, sino nosotros, uno va a la librería y dice, bueno, quiero ver algún libro paraguayo, y le dicen, ¿cómo? ¿No? Este, y no es que no exista una literatura interesante, sino que no nos llega, porque siempre las editoriales buscan como traer al Uruguay y al Uruguay a cualquier parte del mundo, ¿no? Solo lo consagrado, o sea, van sobre seguro, sobre aquel autor o autora de la que todo el mundo habla. Y ese es el asunto, ¿no? Y esa es nuestra dificultad también. Entonces, por eso la corrección lectores a veces proporciona este tipo de aproximaciones que son súper interesantes. Bueno, entonces, decía, bueno, Luis Fleitas publica algunos cuentos, como decía, a veces
muy cercanos a- muy cercanos a su propia experiencia, ¿no? Aparte, claro, yo pienso, la Defensoría de Menores, imagínense ustedes, dará para tener un contacto, ¿no? Con toda una población. La periferia. Uf, una población complicada, ¿no? Ah, Vinculada por supuesto, a las zonas marginales, a, a los delitos, o sea, a un mundo, a un submundo, muy, muy complicado y que seguramente le proporciona, este, un conocimiento que de otro modo no tendría, ¿no? Por su pertenencia a otro mundo intelectual, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece un dato fundamental, ¿no? Porque también en esta novela, en Sara Vencida y Lúcida, ese mundo está presente, claro, ¿no? claro. Importante. ¿Verdad? Entonces, tenemos ahí como en la novela actúan mundos muy distintos. El mundo de Sara con su apartamento elegante, qué sé yo, sus viajes exóticos, sus amigas y no sé qué, por un lado. El mundo del hijo de Sara, de Álvaro, que ya empieza a rozar el mundo de la delincuencia, pero de una delincuencia de guante blanco, ¿no? Que es el de el lavado de activos, en los negocios turbios, etcétera. O sea, un tipo de delincuencia elegante, ¿no? Y por otro lado, el mundo claramente del AMPA, ¿no? Que es el de el de los marginales, el de los asesinos incluso, este, con los que Pastabacero. terminan vinculados, ¿no? Van a ser los que ataquen a Sergio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en, como un lazo de unión entre esos mundos está Sergio, porque Sergio vive en un barrio pobre, poblado con muchísimos delincuentes, etcétera, ¿no? Incluso hasta vinculado, porque la familia de su mujer son todos delincuentes, ¿no? Pero él está en en otra línea, ¿verdad? Él es un muchacho trabajador, es un muchacho que tiene otros proyectos de vida vinculados incluso a su religión, ¿verdad? Y ahí hay como otra cosa, ¿no? Como una, una posibilidad de salida de ese mundo a través de la iglesia esa de Nuevas Fronteras y a través del trabajo también. Bueno, entonces ahí tenemos como un mundo diferente, ¿no? El de Sergio. Pero todos estos, todos estos mundos que aparecen en la novela, fíjense que la novela tiene una riqueza impresionante porque trabaja con todo esto en un texto que no es largo, ¿no? Este, y, y no sé cómo les resultó a ustedes la lectura, pero este, yo por lo que he experimentado, yo la leí varias veces, por supuesto, ¿no? Y por lo que he oído de comentarios de gente que la leyó, que es una novela que se lee rápido, que no se le cae a uno de las manos nunca, porque hay novelas que uno dice, bueno, yo la empecé a leer con mucho entusiasmo y medio por la mitad, se desbarrancó, después repunta, pero hay partes que no tienen ningún interés. Pero esta novela nos lleva, nos lleva rápido, ¿no? Y por muchos temas, y va abordando situaciones que, que nos, que nos impactan.
que nos estimulan mucho. Esas cuatro partes de la novela son como cuatro mundos, ¿no? Completamente distintos y en donde uno dice, ¿cómo vinimos a parar acá? ¿No? Porque esa es la sensación, como que hay muchas novelas en una sola. Así que bueno, espero que a ustedes se les haya hecho así ágil e interesante la novela. Muy Este, interesante. bueno, y aparte también tiene otra característica que también me parece a resaltar así como en grandes titulares, ¿no? Que es una novela muy uruguaya, que Sí. nos habla de temas que uno dice, ¿esto? Tiene razón, ¿no? O esto, no había pensado que esto era así, pero puede ser, ¿no? O sea, como de situaciones, de experiencias, de vivencias, que de alguna manera este, a nosotros nos resultan familiares, nos remueven este, asociaciones con, con noticias de lo que está pasando, por ejemplo, toda esta delincuencia financiera, digamos, o noticias de los ajustes de cuentas en los barrios, ¿no? O esas cosas son cosas que nosotros vemos todos los días en los informativos. Por suerte, solo los Ricardito, informativos. Ricardito, Claro. Ricardito y la eh, esposa. bueno, entonces, En el cerro hubo una matanza el otro día. claro, sí, sí, bueno, pero yo qué sé, miles de casos, el caso Marcet, el caso, todo Marcel, esto, que son cosas que, que están a la orden del día en el mundo en el que estamos viviendo, en el Uruguay de hoy, ¿no? sí. Entonces eso también creo que es un plus muy interesante de la novela. Y el hecho de que Luis Fleitas sea abogado y escribano, también le da como una posibilidad de repente de interpretar, por más que de repente nunca en su vida se dedicó a, a los delitos económicos, ¿no? Pero de interpretar el funcionamiento de la ley y las limitaciones de la ley también, que están en la novela, porque ahí también lo vemos. Cuando se habla de los juzgados y de qué hace la fiscalía y qué hace el defensor, ¿verdad? O sea, como esas cosas que es un mundo, lo que él nos está mostrando es un mundo visto de adentro. Sí, ¿qué decías, Henry? Que además pone en un contexto de pandemia y una familia que no sabe actuar con la madre, que no la apoya, que la deja sola Ah, y siendo diabética. O sea, le mete ingredientes que hacen bueno, a la mujer muy vulnerable, claro, más exactamente. vulnerable. El primer tema del que tenemos que hablar es el contexto pandemia, ¿no? Claro. El contexto pandemia es fundamental. ¿A Este, cuánta gente le pasó eso? Claro, porque además, cuando hablamos de la pandemia, todo lo que le pasa a Sara, ¿no? Lo que ella piensa, lo que ella siente, esa soledad, ese mirar el mundo a través de la ventana, es una experiencia que todos pasamos, ¿no? Claro, ¿no? Y curiosamente, muy curiosamente, todos la pasamos y pocos nos acordamos. Porque es como, bueno, pasó y no quiero volver a mirar para atrás. Esto, el día que pasó, pasó y echamos un telón encima y nada de acordarse de lo que pasó, porque fue una experiencia colectiva sumamente traumática, ¿no? Y a veces las sociedades reaccionan ante los grandes traumas
pueden reaccionar con el olvido o con el silencio, ¿no? Y de repente al cabo de un tiempo se empieza a hablar, pero ya de la pandemia ya hace 6 años que empezó y no hemos visto que se hable. O Es sea, cierto. todavía estamos viviendo las secuelas del trauma, Sí, ¿no? señor. Sí. Y yo por lo menos no he leído, no he, en la literatura es muy poco lo que... hay un libro que, ahora no me acuerdo quién fue que lo publicó, hay un libro que se llama Cuentos de la Peste, que está muy bueno, Ah, sí. está muy bueno, y que eran todos cuentos motivados por la pandemia. Y que ese libro salió inmediatamente después, habrá salido en el 2003, ¿no? Y está muy bueno, y pero que yo sepa, es el único. No lo vimos nosotros, profe, Y en la nosotros clase. dimos algún cuento de ahí. Sí, Había un sí, cuento de sí. Marcia Collazo, ¿se Sí, acuerdan? sí, Este, sí, sí, sí. había un cuento de Marcia Collazo que se llamaba eh, algo así como La cola del vestido de seda o algo por el estilo, que estaba muy bueno. Había un cuento de Cecilia Ríos, había un cuento, o sea, era un conjunto de escritores, una antología de varios escritores, muy interesante, todo ambientado en la pandemia, pero yo creo que es el único ejemplo. La literatura no ha abordado la pandemia, a pesar de que es un tema, es un tema que Do- daría para mucho, porque hasta hoy, Sí. ¿no? Estamos viviendo consecuencias de la pandemia. que es muy doloroso, muy doloroso. Podríamos decir nosotros hoy, por ejemplo, todo lo que, no hablemos del mundo, hablemos del Uruguay, de nuestra realidad, de lo que conocemos como más cercano. ¿Cuántas cosas han cambiado con la pandemia o después de la pandemia? Pero hasta esta misma técnica, esto que estamos Ahí haciendo, está. en una clase por Claro, Zoom. Esto que estamos exactamente, haciendo apareció con la pandemia. A mí, exactamente. antes del año 2000 me decían que era un Zoom y yo no sabía lo que era, ¿no? Claro. Hasta Pero gimnasia por Zoom se llegó a hacer, claro, gimnasia por todo, Zoom. todo. Y eso, en cierto modo, nos salvó la vida a Sí, señor. muchos, Sí, sí, sí. porque y yo inmediatamente, por ejemplo, incorporé lo del Zoom, porque me parecía vital seguir con mi gente, Comunicar. con mis grupos, con todo el mundo vinculada, aunque no nos pudiéramos juntar, pero era una manera de estar en contacto, ¿no? Y el Zoom se hacía con la familia, con los nietos, con todo, Todo. estaba a la orden del día, ¿no? Eso, Con Somos los seres maestros, sociables, no podemos estar solos. claro. ¿Qué decías, Daniel? con los maestros y los niños en edad Claro, escolar, los niños, que se está hablando Claro, ahora de claro. no, que ha habido y creo que hay secuelas de las dificultades que muchos niños han tenido, Sí, señor. Mm, porque no es lo mismo el no, vínculo obvio, presencial. no, no. Y, obvio. y también escuché de adolescentes que les tocó vivir, por ejemplo, a los 15 años. Y claro, duró varios años esos. Y en el año que todos sus compañeros no podían celebrar nada, en fin, escuché quejas importantes de ese tipo, de frustraciones. Por Exacto. uno veía también la etapa de uno mismo, ¿no? En otra edad, pero a veces cuesta ver, proyectarse a lo que puede estar sintiendo un adolescente de 14 años o 15 que no puede salir, que no puede bailar, que no puede nada. Y Claro, realmente, no, pero digo, imagínense ustedes, por ejemplo, yo, por ejemplo, no me olvido más que el cumpleaños de Marcia es el 14 de marzo, porque, Ah, porque el cuento empezaba
justamente con que ella cumplía años y iba a ser una gran fiesta porque cumplía, no Oh, sé, sí, 50 años o no sé, o 60 años. Cumplía 60 años ese día y tenía todo organizado, una fiesta y la confitería y el vestido y no sé cuánto y no sé qué. Y resulta que tuvo que tirar absolutamente todo, incluso el vestido, de rabia, porque porque se le había frustrado la fiesta. Entonces, y, y si pensamos en las edades más golpeadas, fueron Claro, justamente la adolescencia y la vejez, claro. ¿no? O sea, la gente, los mayores, que eran la población en mayor peligro, fueron los que estuvieron más aislados, El ¿no? Y lo que eso miedo. significa para una persona mayor, el no ver a nadie, ¿no? Lo que significa de atraso en su, no solo en su socialización, sino en su vida, en sus actividades, en su mente, ¿no? Es que Este, lo que pasa es que además fue inédito para todas las generaciones, porque claro. Claro. claro, nunca había habido una situación como esta, salvo ahí en siglos está. anteriores. Claro, fue una catástrofe mundial como nuestra generación no vivió nunca, porque nosotros no vivimos las grandes guerras, ¿no? Tampoco, Pero claro. vivimos la pandemia, que fue una catástrofe mundial, en donde murieron millones de personas y en donde hubo una situación que afectó y aterrorizó al planeta entero. El miedo, eso es terrible Sí, sí. Eh, porque era fácilmente, uno podía morir fácilmente, Claro, Sí, y con muy que poca, con un afectaba a mínimo descuido. todos, niños, el jóvenes, contagio. viejos, gente sana, en plena actividad, médicos, Juncker, Enrique Soto. ¿Qué le Enrique pasó a Enrique Soto. Soto? Se murió trabajando, Horrible. pobre. Sí, sí. Claro, Por Lo eso, quería gente mucho. que realmente uno no se esperaba, o sea, fue algo, fue un azote, una catástrofe, en donde la presencia cotidiana de la muerte, además viene esa muerte que, que, que asalta, que sorprende, que no se puede, yo creo que sería muy comparable a las grandes pestes, sí, ¿no? claro. Claro. Cuando Claro, la claro, humanidad, pongamos claro. en la gran peste de la peste negra La de peste bubónica, sí. La la peste bubónica de bubónica. 1348, cuando la población de Europa perdió, no sé, creo que un tercio, murieron un tercio de los habitantes de Europa, ¿no? Y en algunas ciudades todavía más. O sea, sí, y no se sabía ni siquiera cómo se contagiaba, y no se No, sabía pero cómo estaban, controlarla. No sabía. Y nosotros Eh, estamos en los mismos. Nosotros, y- en pleno siglo XXI, no sabíamos cómo controlarla y, y cómo se contagiaba. Sabíamos claro, si cada uno se encerraba, podía salvarse, pero ¿por qué unos eran más vulnerables que otros, ¿no? E incluso cómo contrarrestar, fíjense que las vacunas aparecieron después, e Después, incluso siempre se decía, bueno, las vacunas no están totalmente probadas porque no hubo había tiempo. polémica. Claro, no hubo tiempo, entonces la discusión de si esta vacuna era buena o más o menos, o si esta otra era mejor, o, ¿verdad? Todo esto fue una cosa terrible, ¿no? Terrible sí, lo que significó como inseguridad global, ¿no? Fue una especie, Profe, yo me sí, iba caminando de mi casa, Constituyente de Orozlo,
a mi infancia, Acevedo Díaz, Santiago y Chaná, todos los días. ¿Qué buscaba, no? Es brutal. Esa era mi Claro. pasión. Pero Mira, además lo que nos obligó a cambiar las costumbres cotidianas, porque, por ejemplo, si tú al club no podías ir más, No, pero íbamos a la este, Rampla. claro, Íbamos a al la Rampla, al supermercado pasto. tampoco, entonces te hacías traer las cosas a la casa. Yo me acuerdo que era un fanatismo con la limpieza, Ah, ¿no? Que era terrible. una cosa, ¿se acuerdan? Todo con aguajane, todo La el Todo, botella, todo, todo, todo. todo. Yo tenía, nosotros nos fuimos a Floresta, porque claro, en Floresta, Mejor ahí, mejor ahí. claro, no veíamos a nadie nunca, encerrados. Claro, por suerte la casa tiene un jardín inmenso, pero Pero la naturaleza, profe, ahí la está, en la naturaleza. naturaleza, pero no tenías contacto con nadie. Pero cuando Ah, venían no. del No. pedido del supermercado, yo le hacía dejar en la barbacoa las cosas y me iba con la botella de Jane, los guantes, todo, y parecía como, Sí, y el tapabocas, y uno parecía como, no sé, algo, y bueno, y ustedes médicos, me imagino, no, porque Horrible. terrible. Por era, ejemplo, tuve la suerte que me eximieran en la española de los retenes, porque yo soy cardiólogo pediatra. claro, Ah, Claro, y los uh, niños también, el otro extremo puede ser una susceptibilidad brutal, un recién nacido, claro, cuyo aparato inmunitario está desarrollándose, capaz que el otro extremo de la vida, obviamente también. Y lo peor de todo es que los consultorios no estaban diseñados, yo lo noté, no, porque no. no tenían ni siquiera ventanas había en la española, en cardiología, no se abrían. las ventanas no se abrían, lo dice Laura, y claro, con Deben estar las muchos fijas. años ahí. Entonces yo decía, pero ¿qué tengo que hacer acá? Era puerta abierta, claro, le pedía a la gente, por supuesto, tapabocas, lavarse cada vez, examinar a un niño era un problemón. claro. Pum, No se bueno, podía saludar con la mano. Vos estabas nada. trabajando, Juncker, ¿no? Sí, Y claro. yo Ah, Yo también. también. Sí, No se yo claro, podía estaba saludar con la jubilado. mano. Y Sí, era todo un hicimos toda la procedimiento pandemia nosotros. no, no, tremendo. Hubo 2 semanas en realidad que prácticamente estuvo cerrado, no se ¡Pah! trabajaba y después se empezó a trabajar Por este, teléfono. con consultas Cosas telefónicas, todas telefónicas, ¿te telefónicas. acordás? Sí, sí, Todas estuvo telefónicas. cerrado. Después recién empezaron a aparecer los pacientes como al mes y medio, 2 meses. ¡Pah! claro, yo me imagino lo Ahora, que sería esa situación de saber que estás poniendo en peligro tu vida, pero por otro lado, también la necesidad. ¿Y los Sí, CTI, profe? Los CTI. Eso fue terrible. claro, Eso los fue CTI, de lo CTI. bueno, peor, tengo entendido. No, por suerte no tuve que vivirlo, pero porque además había gente que la prioridad que era como de guerra. Aquello Claro, claro, de sí, la sí. prioritaria, claro, bueno, claro. este es prioritario porque este está destruido, bueno, lo dejamos morir, hablando muy Claro, claro, duramente, claro. o no, no es que lo quiera dejar, pero una situación realmente Claro, sí, sí. gravísima. Era una La parte catástrofe a nivel respiratoria. mundial semejante a una guerra, muy semejante Claro. a una Muy guerra. semejante, ¿No? claramente. Y como decía Y lo que Enrique, eso significó, yo creo que todavía lo que significó a nivel global, a nivel social, yo creo que todavía no está, no somos conscientes, no no está somos, suficientemente dimensionado todo eso, el No. miedo. claro, Hubo sí, colegas que dejaron su vida, como dijo Henry recién, y cuántos más habrá habido, que uno se enteró de algunos. Y yo pensaba recién, cuando estaban hablando, y la decisión de decir, bueno, la vacuna no está comprobada, no sabemos si puede dañar, una decisión colectiva de salud pública, pero la vamos a dar igual, porque creemos que sí, apostamos a que va a el servir, riesgo es menor que el beneficio, y fue acertado, porque en claro, definitiva, sí. pero no se La sabía. Pfizer era, ¿no? La Pfizer. Sí. La La Pfizer y después Pfizer. Yo me hubo, acuerdo y había otra que era Cua- China, Cuando creo. el Ah, ministro,
Yo que nunca odio la tele, nunca miro la tele, solo miro alguna película, pero la tele nunca. Y todos los días cuando llegaba la hora del informativo, así sentada Ah, como delante de la tele, porque aquello de cuántos se habían muerto era como una obsesión, Sí. día por día. O ¿Cuántas sea, camas, qué porcentaje de ocupación de cama de CTI? ¿Cuántas camas exactamente. quedaban libres? exacto. Es tremendo. ¿Cuántos se Si abrían estaban nuevas? llegando al grado de desborde o todavía no. Era De algo saturación. tremendo, tremendo, tremendo. Claro, Tremendo, sí, sí, Y, sí. tremendo, y tremendo. todavía Realmente tremendo. esa idea de que no sabes, de que no sabes por dónde te puede asaltar el virus Sí, claro. y cómo va a reaccionar Las tu, secuelas, las y qué secuelas que consecuencias podían te va a dar. quedar. Y entonces que de repente hablas por teléfono con alguien y te dice, no, yo tuve, pero hace 6 meses que no puedo caminar. Yo qué sé. Ah, Entonces, uno quedaba aterrorizado absolutamente, ¿no? Y, y no podíamos hacer nada y así estábamos. Y cuando oíamos que decían no, porque tenemos que llegar a la inmunidad del rebaño, ¿se acuerdan? sí, señor. La inmunidad del rebaño. Y yo decía, pero para que el, Me el sentí una oveja. rebaño quede Y lo peor, inmune, va a quedar la mitad del rebaño primero, ¿no? me acuerdo gente que no creía en la vacuna. Yo llegué a ver, Sí, Claro, sí. Claro, Fue no, esto ya es un una campaña negocio, es antivacuna. mentira, están, bueno, ahí está. Y exactamente. si alguien, y si tú te habías vacunado porque apostaste a eso, y alguien te decía, no, yo no me vacuné. Ah, bueno, entonces a mi casa no vengas. Bueno, como- claro, A propósito del rebaño, A ver, a propósito del rebaño, justamente estábamos aislados uno de otros. sí, claro. Fue una cosa que nos pesó mucho, aislarnos de los demás. horrible. El rebaño ya no era un rebaño, eran Exacto. individuos aislados. Compartimentado. Sí, sí, seguro que sí. Y además, y lo que nos dejó como secuela, o sea, y por eso este libro a mí me parece que pega fuerte en la primera parte, esa primera parte donde él habla de la pandemia, ¿no? Y todo lo que Sara siente y vive, y cuando empieza como a sentirse alejada de las amigas y exacto. alejada de su propia vida y Sus hijos, sus como nietos, claro, perdida y que claro, siente que se está como volviendo un poco loca, claro, ¿no? Y camina y camina y camina dentro del apartamento, ¿no? Y el mundo solo lo puede ver a través de la ventana. Es una, exactamente, es una sensación terrible, como claustrofóbica, exactamente. pero que todos la Todo, vivimos. Claro. Claro, Hablando de la ventana, me acuerdo que en una residencial, el que estaba recibiendo estaba detrás de un vidrio y el familiar desde el jardín trataba de claro. comunicarse con él. Horrible, 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 horrible. Bueno, entonces este libro tiene eso, que nos habla de cosas que sabemos, de cosas que vivimos y de realidades que nos han golpeado muy fuerte, así como también la realidad de la corrupción, de todo el tema ese de los delitos financieros, etcétera, que también es una realidad, si se quiere, nueva en el país, bastante nueva, por suerte, pero Conexión ganadera. sí, ni que hablar, por bueno, ejemplo. y que, y que nos golpean, que son cosas que nos han marcado mucho, ¿no? Tanto individualmente, tanto que si te tocó vivirlo de muy cerca o más o menos, porque a todo el mundo algo le golpeó. Y, Claro. y aunque no te haya tocado así, yo qué sé, en forma muy directa, o sea, no se te murió un familiar directo, un amigo íntimo, no sé qué, pero esa situación de aislamiento
la sufrimos todos, ese miedo permanente, esa obsesión por la limpieza, por el cuidado, por el tapabocas, por, 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 por los productos antibacteriales, yo qué sé, todo eso es como algo que nos marcó a todos como sociedad. Y ni que hablar lo que fue la consecuencia de no reunirte, que creo que es la que hasta el día de hoy ha marcado mucho. Y Ese quizás no, el silencio, ¿no? grupos También que, humanos que se reunían todas las semanas, que se juntaban a tomar un café o una cerveza, que amigos de toda la vida que se veían y se veían y se veían. Esos grupos, en su mayoría, después de la pandemia, dejaron de juntarse. Alguno quedó, pero ya Pero esa ¿cuántos negocios práctica. cerraron, profe? ¿Cuántos negocios dieron quiebra claro, Claro, en esa época? económicamente, bueno, ni que hablar, ni que hablar. Claro, las compañías planeta. aéreas, todos los negocios vinculados al turismo, todo eso se murió y hubo que empezar de vuelta. Bueno, en fin, todo esto lo sabemos, pero no son temas de los que se habla mucho. Es como si dijéramos, bueno, acá nos salvamos, bajamos la cortina, no miramos para atrás, ¿no? Y Es como el efecto sí, del trauma, ¿no? claro, Porque me Sí, parece que claro. cuando te hay, dan eh, y después quizás sí, pasa el claro, tiempo y de a al poquito, cabo pero del tiempo se va a empezar a hablar más, pero por ahora yo creo que el trauma todavía está vivo y la gente no le gusta hablar de esto. Y entonces, y la literatura no lo registra, no lo ha registrado suficientemente, diría yo. Pero acá en Lo que este pasa es que, libro, profe, ahora son las guerras y el ébola, y siempre claro, hay algo, es tan vertiginoso esto. sí, claro, que- también. Y ni que hablar de la inteligencia Inteligencia artificial, artificial. ¡Ah! La que inteligencia este es artificial, el gran tema del el momento gran tema, y el gran tema. como el gran miedo del momento. Porque Exactamente. hoy, cuando uno oye, ¿no? Que una empresa se niega a venderle datos al gobierno de Estados Unidos, porque con esos datos, pueden manipular la opinión pública en cualquier Sí. lugar del mundo y pueden desatar una guerra en cualquier lugar del mundo, uno queda paralizado de pánico, ¿no? Y estos que se negaron, una empresa, no me acuerdo cómo se llama, que se negaron. Y después está los que no se negaron y sí proporcionaron esos algoritmos, esos datos que permiten el dominio del mundo de la manera más, este, Pero, profe, uno le más pregunta a inteligencia arbitraria. artificial y sabe el Sí, currículum de uno de arriba abajo. claro, por claro, supuesto. todo. Saben todos los libros que hizo, lo que publicó, dónde anduvo, Todo lo sabe que te todo. interesa, lo que no te interesa, dónde estuviste. Y, Por y- favor. y yo me Pero acuerdo que hay además las programas de primeras, inteligencia artificial, hay programas de inteligencia artificial hechos para la guerra, bélicos. claro, Claro, De sí, hecho, sí, el ataque a los dirigentes de las fuerzas revolucionarias, la sacada de Maduro, fue todo hecho por Anthropic, que es obvio, obvio. Y Claude, cuando iban son dos y programas caían así, justito donde basados en estaban inteligencia reunidos los artificial. líderes y Claro. exactamente. los mataban a Quirúrgico, todos, le llamaban, ¿no? quirúrgico le decían, le dijeron, Quirúrgico. Sí, quirúrgico, fue un Quirúrgico. ataque quirúrgico, porque claro, sacaron ataque quirúrgico, sí. Bueno, una cosa tremenda. A propósito de esto, yo les voy a recomendar, eh, más allá de lo confesional, que no es, digamos, el tema central, sino la importancia de la encíclica esta del Papa Ah, muy León buena, XIV.
Muy buena. Impresionante, nunca había Sí, leído algo en toda la parte, para quien no le interese todo el contexto histórico, etcétera, ¿no? Pero como está muy bien Sí. organizada, está muy bien. didácticamente, todos los puntos, hay toda una parte que se refiere a la inteligencia artificial y sus consecuencias en, en la opinión pública, en la guerra, este, bueno, en la política, en el El Papa es dominio, en el estadounidense, ¿eh? El poder. Papa es norteamericano. Claro, pero es impresionante la Claro, reflexión que proponen. claro. Si ustedes ¿Cómo quieren, Sí. se yo se llama? las mando, porque yo la Ah, sí, tengo en el WhatsApp, se las puedo mandar por WhatsApp, sí. A mí para que sí, porque Mandala, lean, puede. aunque mandala. Me sea parece esa bien. Está parte. muy bueno. ¿Les interesa? Sí, a mí Sí, 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 sí. 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 ¿Sí? Bueno, yo ahora después se las mando, porque me parece que da para pensar. Es como una reflexión muy profunda, pero desde lo humano, Exactamente. desde lo que tenemos en común todos los seres humanos. No Exactamente. importa, no importa la religión, no No importa la importa la raza, no religión, importa no, nada. Es nada. el interés de lo humano. Eso me parece importantísimo. Y bueno, y volviendo a este A texto, Sala. ¿no? Que como ven, nos lleva lejos, nos lleva muy lejos. Bueno, resulta que aquí ese título, Sara vencida y lúcida, está inspirado en unos versos de Fernando Pessoa, de poeta portugués, nacido en Lisboa, que en uno de sus poemas más famosos que se llama Tabaquería, ¿no? Y yo les mandé el poema Tabaquería, pero voy a leerles un pedacito porque para contextualizar no solo el título, sino también contextualizar esos dos versos que él pone al principio. La traducción es ligeramente diferente. Esta traducción que yo les mandé es de Octavio Paz. Uh, Entonces, bueno, yo me tiré a esa traducción de un autor prestigioso, pero no sé de dónde sacó la traducción Luis Fleitas. Pero igual está muy interesante. A ver, voy a leer solo un pedacito, porque el poema, que es un poema absolutamente icónico del siglo XX, es uno de esos poemas famosísimos, este, eh, a mí me recuerda bastante al poema de Neruda, Walking Around, Caminando alrededor, que es un poema también muy, muy icónico. Bueno, y acá tenemos entonces dice Tabaquería por Álvaro de Campos. Álvaro de Campos es uno de los alter ego de Fernando Pessoa, que usaba varios nombres ficticios. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo, ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente, calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes, con el del destino que conduce al carro de todo por la calle de nada. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad
con las cosas que la de una despedida. Y quedó ahí porque ahí están los dos versos que aparecen en el libro de Luis Flay. Aunque con una diferencia. Dice, no dice hoy estoy vencido, sino hoy estoy convencido. Convencido. Y a mí personalmente me parece que es más sugestivo decir hoy estoy vencido, como si supiese la verdad. Me gusta más. Y lúcido, como si estuviese por morir. O sea, el poema de Fernando Pessoa, que después yo les pido que lo lean, ustedes lo tienen ahí en el WhatsApp, que lo lean y lo piensen un poco. Es un poema que paradójicamente, ¿no? Escrito 100 años antes, tiene mucho que ver con esta situación de la pandemia. Tiene mucho que ver con eso de mirar el mundo a través de la ventana y de ver la gente caminando por la calle y de imaginarse ese yo totalmente aislado, ¿no? Imaginarse que la vida está allá afuera y que la gente común, y ahí viene la tabaquería, ¿no? La gente que entra a la tabaquería, la gente que se come su chocolate, la gente que vive la vida común, ¿no? Que se fuma su cigarro, se come su chocolate, que va, camina, se encuentra con un amigo. El poema termina con un conocido al que él mira y el otro lo saluda así con la mano y termina este poema tremendamente filosófico, ¿no? Tremendamente existencial, termina con Hola Esteves, con una cosa como absurda, pero que es justamente la confrontación, es eso de decir, bueno, yo estoy acá, ¿no? Vencida y lúcida, estoy acá en esta situación de no saber quién soy, de estar lleno de proyectos, de sueños, pero que al mismo tiempo no los puedo realizar, ¿no? Estoy acá en esta situación de aislamiento y veo a la gente y me parece que la gente común, ¿no? Esa gente que sale y se compra los cigarros en la tabaquería y que se encuentra con un amigo y le dice, hola Esteves, esa gente es infinitamente más feliz que yo porque no se plantea ningún problema. Y sí, En claramente. definitiva, eso, ¿verdad? Que todos hemos tenido esa Clarísimo. fantasía, ¿verdad? Como Sí, decir, bueno, este que es terrible rústico, seguro que no se plantea ni la mitad de las cosas que me planteo yo. dice, Sí, me hizo ¿qué decías, acordar Daniel? me hizo acordar un texto de Borges sobre el Mm, final de su vida. Dice, me hubiese gustado andar más en calecita, comer helados, quizás claro, menos literatura, dijo, después de claro, haber estado toda su vida. Claro, y creo que se claro. refería a lo mismo, Como ¿no? que hay una separación radical entre el mundo y toda la problemática existencial Claro, que se le plantea a un intelectual y la del hombre común. Y entonces ahí el hombre común, bueno, vive su vida a su nivel y está. Y entonces, y el poema que es un poema muy, si se quiere, muy angustiante también, ¿no? Porque plantea esa barrera entre el yo y el mundo, entre mí, ese yo poético, ese yo lírico que sueña, que desea, que piensa y que no puede romper la barrera de sí mismo y convertirse en un hombre común, porque no está en su naturaleza, porque nunca va a ser un hombre común. ¿Está? Eso es el tema de tabaquería, o sea, es lo que tiene que ver con la tabaquería, no es que no es propaganda encerrado. de ningún cigarro. Y a pesar de que Pessoa era un gran fumador, ¿no? Y un gran bebedor. No sé si ustedes han ido, sí, han ido a Lisboa. En Lisboa, Sí. en la parte alta de Lisboa, hay
un café, que es a donde recalaba siempre Fernando Pessoa. Y ese café tiene una estatua de tamaño natural, una estatua totalmente naturalista, en donde Fernando Pessoa está sentado, ¿no? Sentado en una mesa, la mesita está en la vereda, ¿no? En una mesita en la vereda fumando un cigarro y con una taza de café enfrente, ¿no? Es como muy impactante esa presencia del poeta en Lisboa, porque es el gran poeta de la literatura portuguesa. Bueno, entonces les recomiendo, ahí tienen el material de lectura que va a ser interesante para entender este, este, este profundo cuestionamiento que está en esos dos versos. Estoy vencida como si supiese la verdad. Yo estoy hoy lúcido como si estuviese por morir. Porque en definitiva, la pandemia, ese contexto de pandemia en donde se desarrolla toda la primera parte de la novela, es un enfrentamiento a la muerte, ¿no? A la cotidianeidad de la muerte. Ahí estábamos más conscientes que nunca de la presencia de la muerte, ¿no? Y como una amenaza constante. Y por otro lado, también, o sea, ya sabemos todos que nos vamos a morir, pero por otro lado, no, en general no tenemos la lucidez de pensar en eso, ¿no? Y entonces es estar vencido por esa conciencia, ¿no? Y conciencia de saber la verdad de nuestra condición, Sí. de nuestra fragilidad humana, ¿no? Y esta verdad, ¿no? Como si supiese la verdad, como la verdad fundamental de la vida es eso, que la vida es fugaz, que la vida se termina. Claro. Y, y hoy estoy lúcida, como si estuviese por morir, ¿tá? O sea, la palabra lúcida y verdad son dos palabras que en el fondo refieren a lo mismo, ¿verdad? Como si son verdades tan universales, ¿no? Y tan claritas, tan incuestionables, esta verdad de la muerte, pero sin embargo nosotros la escondemos, ¿no? Vivimos escapándonos de esta verdad. Y entonces ahí nos pone en este contexto de la pandemia como lo que ha enfrentado a la protagonista, Sara, que es una mujer vital, es una mujer con muchos intereses, con amigos, es una mujer muy, muy sociable, muy simpática, muy buena onda, ¿no? La ha enfrentado a esta esencia, ¿no? De la fragilidad humana ante la muerte, que es incuestionable, pero en la que en general tratamos de no pensar, ¿no? Y Quisiera, entonces, quisiera hacer un apunte sobre esto, sí, porque estando en Ecuador, me sí, acuerdo que las personas se hacen construir el cajón mortuario en vida, incluso lo prueban a ver cómo les queda. Es decir, que no hay temor a la muerte, es como un pasaje de una situación a otra que llama mucho la atención, porque, obvio, sí, pero creo que yo por otra parte, a esta altura de mi vida, creo que hay dos posturas. Una que sienten mucha inquietud por lo que va a pasar, y otros que a mí personalmente parece que es un ciclo que se cumple, como eso de que del polvo venimos y al polvo vamos, ¿no? Exacto. Y que es algo que es, visto desde este punto de vista, no es inquietante. Pienso que, por lo menos para mí, no me resulta inquietante. Ahora, veo que otras culturas, como en el caso ese de los
de la gente de Ecuador que se prepara para que Claro, lo sepulten en el cajón, debe ser algo parecido, ¿no? sí, Es un concepto distinto de la muerte. Un Yo lo claro, concepto que, tiene que ver también, bueno, bueno, en México, ni que hablar, pues, esa presencia de la muerte, de hacer los esqueletos de azúcar, las calaveras de azúcar para que los niños se las coman. En nuestra mirada es como un poco macabro, pero para ellos es es una realidad que los muertos no dejan de estar entre nosotros. Y eso yo creo que todos lo pensamos, pero no lo pensamos así, no lo manifestamos de mira, esa manera tan yo clara. viví Sí, 2 años en Daniel, México. sí, Viví 2 años en México estudiando. Yo estuve estudiando en México durante 2 años, cardiología sí, pediátrica, sí, el Instituto Nacional de Cardiología de México, y me explicaron, porque me sorprendió, por ejemplo, ver una casa que vendía ataúdes, no era más que un almacén común de acá, llena de cajones. Y aquí tiene otra pompa, una casa funeraria, por claro, favor. obvio, Sí, Y hablaban de sí. que era una concepción indígena, por eso lo que decía de Ahí está. Ecuador, que, claro, me explicaron muchas cosas, que el indígena, por sus creencias religiosas incluso, ¿qué claro, creían los aztecas de la muerte? No nos íbamos al infierno o al cielo, no era esa no me quiero extender en eso para no, pero era distinto. Entonces la muerte era algo trivial y común. Tan es así que el Día de Muertos, yo lo viví, es una cosa, te sorprende. Hacen un picnic arriba del ataúd de sus seres queridos, porque van con el muertito, así le dicen, pero tenemos que ir a celebrar con el muertito está muerto hace 10 años de claro, repente, pero y sí, hacen un picnic, llevan el pan de muertos, llevan esto, es una fiesta. Esto es una cabeza, es distinto, están es celebrando, distinto, están claro, llorando, incluso gente, por ejemplo, que van a enterrarlo, pueblos, están en el sepelio y van con los mariachis, papá, 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 toda esa música. Y a veces en los pueblos chicos me han contado que como el recorrido es muy corto, porque el pueblo chico, del lugar donde está el muerto al cementerio, y bueno, alargan un poco, vamos, hacen un recorrido más cuidan un largo poco para que el la fiesta pueblo, dure un poco más. claro, Es una concepción sorprendentemente diferente y de otra claro. cultura. Y bueno, lo comentaba porque lo viví y no paré de sorprenderme mucho, porque viví por lo menos 2 días de muerto en esos 2 años. Sí. No, no, era una fiesta. Una No era, fiesta. no Claro, era porque era el poder estar junto a los muertos, el sentir a los muertos ahí. Era en definitiva, el Día de los Muertos es una celebración de la vida también, y de una vida incluso que de alguna manera nosotros continúa. hacen Hay una altares. película preciosa, ¿se acuerdan? Un video, una película animada, digo, de animación, Coco, que Mm, se llama Coco. ¿No Coco. la vieron? No, no, ¿No? no, Mm, no lo ubico, Sí, ¿no? Gustavo, sí. Nadie más la vio. Ah, no, hay que verla. No, Es hermosa, hermosa. Y justamente es la celebración del Día de los Muertos en México. Y es con Y un era como dibujito para niños. animado, pero una belleza estéticamente y también desde el punto de vista cultural. Eh, 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 explica muy bien eso que tú, Daniel, estabas diciendo. Es Es brutal. esa vivencia distinta, ¿no? Porque, claro, nosotros no tenemos esa Es tradición distinto, indígena, tenemos la concepción europea, ¿verdad? De claro. tomar distancia de la muerte, de toda la pompa, de la seriedad, etcétera. Bueno, pero en definitiva, sí, ¿qué decías, Gabriel? Raquel. Ah, Raquel, tenés que habilitar tu micrófono, si no, está apagado, Raquel. está apagado. A ver si podés. No. No, no te oímos. Tenés que tener una tecla abajo. No te Tenés que, autocensures, Raquel. tenés que, espera,
tenés que pedirle a alguien que te indique dónde está en todo caso, poné lo que querés poner en el WhatsApp. Ponelo en el WhatsApp y ya sabemos. Sí. Bueno, Llamá del almacén. entonces, bueno, El eh, Yayo. todo esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? A, este, eh, acerca del contexto, porque el contexto es fundamental, el contexto de pandemia, el contexto de depresión, de angustia, de presencia de la muerte, etcétera, que es lo que va a posibilitar el amor, ¿no? La relación entre Sergio y Sara. ¿Tá? Pero En Sara es una otro mujer con una contexto, espiritualidad. hay, Sara es una mujer con una espiritualidad que no corresponde a la edad. claro, Vamos a no, recordar. por De supuesto, 20 años menos. claro, pero Digo, además, si no hubiera sido este contexto, probablemente ni siquiera se hubieran conocido. O no, sea, no, hay no. como un contexto de excepción. ¿Vieron lo que nos pasa siempre, como, por ejemplo, que uno de repente en un viaje, ¿no? Conoce a una persona que, y se hace amiga y de repente comparte y comparte cosas interesantísimas y momentos muy divertidos y todo. Y después uno dice, pero yo, ¿qué tenía que ver con esta persona? Nada. Pero es Es el el contexto. momento. Claro, Claro. hubo algo que nos aproximó, ¿no? Y de repente decimos, bueno, porque yo a esta persona en mi situación cotidiana, jamás la hubiera conocido, jamás me hubiera interesado, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en los viajes uno suele compartir cosas con gente, y de repente después nunca más la ves y como que sentís que no tenés más nada que ver, pero en su momento fueron importantes, ¿no? Porque el contexto nos determina muchísimo, por supuesto. Entonces, creo que, bueno, no quiero plantear aquí el tema álgido, que es cómo es posible una relación entre un muchacho de 31 años y una mujer de 80. El vaso con azúcar, profe. Ah, claro. Pero eso, Y, y la banana. esa, el otro día hubo un coloquio que yo, si ustedes quieren, también se los puedo pasar. Pues está en YouTube, pero yo les paso los datos. Sobre esta novela, un coloquio en el Colegio de Abogados. ¿Mm? Oh, Este, bueno, yo me quedé con mucha pena A porque raíz estaba de que invitada a participar y no pude ir. Pero yo, el coloquio, a raíz de que ya fue. me tenía pensada la pregunta clave. ¿Por qué claro. no le bajó 20 años a la mujer? Exacto. La Claro. hizo 20 años más joven, o sea, y hubiera sido todo más fácil, ¿no? Entonces, pero eso es muy interesante, porque eso fue lo primero que Luis planteó, que Claro. muchísima gente le había dicho, ¿por qué? ¿Por qué no exageraste de esta forma? Y él dijo, no, yo tenía muy claro dos cosas. Lo primero que tuve claro de esta novela fue lo siguiente, que la protagonista tenía que ser una mujer y que tenía que ser una mujer de edad avanzada. Adulta mayor. Inteligente. Claro, Adulta una mayor. mujer de 80 años. Y eso fueron los dos pilares de los que de ninguna manera me podía bajar, ¿no? Y mis primeros lectores me cuestionaron eso y me decían que eso hacía peligrar toda la verosimilitud de la novela, ¿no? La sensación esa de verdad que el lector siempre
aspira a creerse las cosas de la novela. Y acá, bueno, esto hacía tambalear un poquito la verosimilitud, pero de todos modos él se emperró, así la defendió con uñas y dientes y dijo, yo de aquí no me bajo, esto no se puede cambiar. Ta. Entonces, esto es muy interesante porque a ver si a nosotros nos convence o no nos convence. Pero más allá de la excepcionalidad, es una cosa que, digo, uno ha visto. Yo- Claro, Ah, y yo no. más allá, más Pero allá, ha visto o ha oído. claro, pero exacto, más allá de de la credibilidad o no credibilidad del asunto, yo creo que ahí también Luis Fleitas sabe poner el tema sobre la mesa, un tema complicado, que es el de la sexualidad femenina en la tercera edad. ¿Quién habla de Exactamente. eso? No hay nadie que hable. Nadie. Nadie habla de eso. Es un tema recontra Tabú. silenciado, ¿no? Se puede hablar al revés de la sexualidad del hombre en la tercera edad, por supuesto, y mucho, pero de la mujer en la tercera edad es un tema que no existe en la literatura y que no existe en el debate público, que nadie habla de, ¿no? Y entonces ahí otra vez tenemos que decir chapó con Luis Fleitas, que se anima a sacar Sí. así, a sacar a la luz Sí, temas. pero además, profe, está el choque de dos mundos. No, Sergio no es una cualquier persona. Si bien tiene un perfil propio, uno le vienen los prejuicios del mundo periférico con todas las drogas. O Ahí sea, está. enfrenta a dos mundos que son casi intocables. Exacto, exacto. O Ese, sea, uno claro, muy Otro prejuicio, prejuicioso, ¿no? ¿no? claro, Otro prejuicio, podía ser un aprovechador, podía Sí, ser, exacto. está exactamente. Todo eso, buscando, porque Que le iba a robar, que le iba a sacar la joya. Yo qué sé. y hay eso, una, cuando nosotros estamos leyendo, ¿no es lo primero que pensamos? Ay, no, Claro, no, no. claro. La hay una cosa, agarra la pobre Este la vieja agarra y a la la deja. pobre vieja y la, por favor. una Es lo escena primero que que quería, pensamos. O sea, Sí, y eso está buenísimo. está Eso está bueno. buenísimo, porque quiere decir que nos pone a nosotros también nos cuestiona. metidos adentro de la novela Exacto, y el mundo de exacto. prejuicios, Sí. como diciendo, No, bueno, no. tú también, Brutus, tú también pensaste Me mal, apuñalaste. tú también sos prejuicioso. Y a Sí, propósito, Juicios y me preceptos. quedé O sea, enganchado con una escena. No terminé de leer la novela todavía, sí, pero hay una escena que cuando Álvaro, el hijo sí, de Sara, elijo. Sí. se encara al dueño del minimercado para que Ah, expulse y eche a Sergio, es pues Exacto. repugnante. el tipo va, Repugna. pero esa Repugna. escena la reconozco en otros contextos, la he visto, parece como quien va con todos estos prejuicios que hablamos, pero Claro, ya y lo claro. sepulta, y el otro se lo cree, el otro lo acepta como obvio, es lógico, yo no puedo Exactamente. mantener aquí a un tipo así como Sergio, que en definitiva, ¿qué es lo que cree? Que era un buen tipo, el del mini mercado, Claro, pero fue Un buen prejuicio. tipo. Era un buen tipo, pero ese prejuicio no lo puede superar no. Exacto. y lo Y, expulsa al pobre tipo, que lo deja en una situación Lo deja en la tremenda. calle. claro, y lo Claro, deja a él, en a la la madre de él, calle y, y sin y no hubo forma de revertir eso, porque no hubo forma. O sea, No. porque ahí también está la fuerza del prejuicio, ¿no? O sea, el prejuicio tiene más fuerte que... una fuerza determinante y es imposible dar vuelta. Cuando la gente del edificio deja de saludarla, ¿no? Ah, El O cuando las portero, amigas la increpan y le dicen, mirá, que este es un sinvergüenza, que te va a robar todo, que el portero, Ramírez, y eso es portero. una el cosa. portero, El bueno, portero, le voy a matar al pero qué portero. tipo siniestro. Bueno, todo eso, ¿no?
uno sabe que eso es irreversible, sabe que una vez que la maledicencia y el prejuicio se echaron a andar, Claro. no Ah, hay verdad sobre la tierra que que, lo la de- permita, que lo ¿no? Y contrarreste. esto es tremendo y creo que en la novela Eso es está terrible. muy, pero muy bien abordado el tema, Muy bien, ¿no? sí, para mí Eh, Habla también. muy mal de nosotros. Habla muy claro, mal de nosotros como por seres su, humanos, ¿no? No como podemos caer tan sociedad, bajo. ¿no? Al Como punto que sociedad, porque el otro es un repartidor de supermercado, entonces, no. Exactamente. ya, Entonces, si se acerca a una mujer de otra clase social y todo, seguro que la quiere estafar. Ya. sí, sí, que no hay otra Ah, Es que chance. lo que ¿no? además, No hay. además es lo que Eso, Punto seguramente que las la mayoría amigas, de la gente los piensa. familiares las de ella, Claro. amigas, la, dicen, la llegan a pensar que nuera, bueno, está, está es, Todo. loca, que es está tremendo, desestabilizada, que tiene un tremendo. problema cognitivo, que Sí, todo sí. eso, que la diabetes tal vez está Sí, sí, desequilibrada, ahí Que todo está eso está. antes de tilinga. Que poder está admitir tilinga. Ahí está. la Bueno, y ahí tilinga. aparecen otros temas también, porque imagínense ustedes que hay otra amenaza que no se desarrolla tanto en la novela, pero que está, indudablemente, que es si cuando las amigas le empiezan a decir, pero vos te sentís bien, estás tomando los remedios, ¿estás segura? O sea, ¿qué está mal? Incluso con el hijo, ¿no? Y con las nueras también. ¿Cuál es la sombra que está ahí? Está diciendo, esta mujer está loca, ¿no? Está llegando como a niveles Se está deteriorando. de Sí, 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 demencia, sí. ¿no? Que la Extrema. hacen Alzheimer. perder, perder pie. Y entonces, ¿cuál es la amenaza velada? Bueno, si esto sigue así, la internamos. Casa Salud. Claro, le Claro, en una sacamos. casa de salud se acabó Y la ahí historia. sí que. Ahí está, ahí se acabó la historia. Y Y eso en la otra también es parte otro tema que si bien no también toca. está desarrollado a fondo, pero aparece y aparece como una amenaza real y grave que pende sobre Sara. Sara sabe que si ella no tiene mucho cuidado, la van a terminar internando en una casa de salud, cosa que obviamente declarándola incapaz y sirviendo perfectamente a los intereses del hijo, obvio, Yo lo Claro, viví con mi madre. Esa claro, situación uno la vive con los padres de uno. Y claro, hay que pelear con los hermanos para que no la metan en la casa de salud. Es una cosa real, vital. claro. Y eso es otro problema que conocemos, pero muy Exactamente. de cerca, que nos afecta a todos, Es me ¿no? gusta horrible. mucho como contraparte en el autor cómo pone el diálogo entre Sara y Florencia, la nieta, que Sí, tenía un jovencito de 13 o 14 años. sí, Ahí hay una parte, una contrapuesto a esto, me parece a mí, de la ternura. Florencia, en su sanía, en su inocencia, en su juventud, sí, es la única, creo que es la única, si no me equivoco, claro, que puede hablar con Bien. la abuela Sí. y que Sara puede manifestarse. De hecho, decía, creo que dice Sara en una parte, es lo mismo que me está pasando a mí. claro. Eh, es Esa, decir, eso ese episodio es precioso, el el autor ahí episodio, pone pero garra. justamente es un episodio precioso en donde la niña se siente muy Identif- próxima a la abuela. Es el único momento, ¿Qué porque edad ella tiene dice Florencia? que Florencia 14. iba a la casa y se aburría y que no quería ir y que no sé cuánto, pero ese día en que se da ese diálogo sobre el amor, sobre esa fuerza positiva del amor que te impulsa a estar contento, a sentirse feliz, etcétera, etcétera. Y la chiquilina lo palpa en la abuela. Y ella Sí, por primera vez se ay, qué da lindo. cuenta que su abuela es una persona llena de vitalidad, llena de alegría de vivir. Y entonces ahí es cuando surge la confesión, de cuando ella le dice, ¿cómo haces, abuela? Y entonces ahí, Claro. y la chica
en toda su inocencia dice, ah, bueno, porque la abuela tiene un novio. Y ahí es cuando se arma todo. Claro, pero ella no lo dice con el afán de denunciarla No, o de, Es la o de única que por criticarla, lo sino menos todo lo contrario, le parece maravilloso. Y ahí claro, también vemos como el contraste, el ¿no? De cómo contraste. vemos las El hijo, que no cosas. quiere saber de nada. Ahí está. El Cómo hijo, vemos que las es cosas los adultos y le ponemos la carga negativa y la sospecha y el prejuicio y todo lo demás, ¿no? Y cómo puede verlo una chiquilina de 13 años a la que le parece divino que su abuela esté enamorada, ¿no? exactamente. Entonces, es un contraste brutal y la escena es muy linda, el episodio es precioso, porque es un episodio aparte de súper bien logrado desde el punto de vista narrativo, porque vieron que la novela siempre juega con los altibajos, ¿no? Con, con los momentos de mucha felicidad y de mucha buena onda, inmediatamente ¡prrra! Se produce el desbarranque con las murmuraciones, los prejuicios, las críticas, todas las llamadas telefónicas, todo el escándalo que se produce en torno a esta revelación, que los nietos se la tomaron con toda naturalidad y que además ella lo dijo con toda naturalidad porque ella lo vivía así, pero no pensó en lo que se le venía encima. Y ahí, por eso, Claro. este punto, esta escena que tú recordabas recién, ¿no? Con la niña, con Florencia, es una escena clave dentro, porque es como el final de, es de la, la época feliz del amor. Y ahora viene la época complicada del amor, ¿no? Y, o sea, es un punto alto después del cual empieza a desatarse y a revelarse todos los problemas. Bueno, vamos a dejar por acá, pero ya ven que la Muy bueno, novela se fue volando, pinta, profe. Se fue volando. muy lindo pinta esto, ¿no? interesante, ¿no? Muy Pinta muy Muchas bueno. gracias. interesante. Muy, Gracias, muy profe. interesante. Bueno, Muchas gracias. que Muchas pasen muy gracias. Hasta luego. bien. Hasta la próxima. Gracias. Interesante. Hasta la Chao. próxima. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao. Chao. Cuidado, Raquel. Estuvo buenísimo, porque el libro está buenísimo. Es impresionante el libro. Toca, toca